Aparentemente nuestra mente crea la realidad y eso suena muy bonito, pero ¿qué pasa si son los pensamientos negativos los que predominan en nuestra vida? ¿Te has puesto a pensar cuántos pensamientos negativos tienes durante el día? ¿Sabías que el cerebro no distingue entre algo que estás pensando y algo que está ocurriendo? Y es natural que nos preocupemos por las cosas de la vida. Sin embargo, está comprobado que mientras más nos enfoquemos en lo negativo, más problemas llegan a nuestra vida. Es un asunto que parece estar separado de la medicina, pero no lo está. Aquí el doctor Guadalupe Chávez Torres nos explicará cómo con su protocolo médico científico antienvejecimiento celular logra resarcir daños tanto físicos como emocionales del paciente, dando como resultado una mejoría inmediata en su salud. Tendremos también una cápsula muy interesante con Martín Herrera, especialista en masoterapia tradicional mexicana y manejo psicofisiológico de las emociones, que nos explicará cuál es el ciclo de vida de una emoción y por qué un manejo inadecuado nos acarrea tantos problemas de salud. Como veremos en el programa, las células del cuerpo pueden escucharnos y actuar en consecuencia. Así que sé muy cuidadoso con lo que piensas, porque va a hacerse realidad. Tendremos también en el estudio a David Fernández de Ceballos, inventor y doctor en investigación y desarrollo de tecnología. También al doctor Guadalupe Chávez Torres, autor del protocolo científico antienvejecimiento celular. En el programa anterior yo particularmente me quedé con ganas de más. Tocamos un poquito de un tema que hoy quiero profundizar y es lo que piensas decide si te enferma. Es algo que me llama mucho la atención y además es muy impactante enterarnos de que somos nosotros mismos los que nos estamos haciendo daño. Pero ¿cómo está comprobado desde el punto de vista médico que con nuestros pensamientos nos enfermamos? Doctor. El padre de la medicina germánica, el doctor Reich Hammer, demostró científicamente cómo un pensamiento aterriza en el cerebro, genera un impacto emocional y posteriormente puede dañar un órgano. Imagínate. Pero bueno, ya que estamos también aquí con David Fernández de Ceballos, ¿cómo desde el punto de vista del investigador, pues los pensamientos pueden afectar nuestra salud? No están afectándola, Fabiola, están creándola. Okay. La física cuántica, tecnología de punta, las últimas investigaciones te dicen que la materia no es materia hasta que no la observas. Si pensar en la dualidad onda-partícula de un electrón, en donde se está comportando como onda, energía, y como partícula, y hasta que es observada colapsa en forma de materia, ¿te parece antinatural? Piensa esto, hay una historia, ya de todos muy conocida, de un condenado a muerte, que le hicieron un experimento para ver cómo la mente afectaba el organismo. Le simularon un corte, obviamente esta persona no sabía nada, le simulan un corte y le ponen la grabación de un suero en una cubeta, en donde él piensa que es su sangre la que está saliendo. Cuando empiezan a cerrar la válvula, la sangre se empieza a detener, él palidece, sufre un infarto y muere. Nadie le había cortado. Su mente creyó que estaba desangrándose y se murió con la sintomatología de un desangramiento sin haber perdido una gota. Pero él estaba tapado, Él no sabía, le dijeron que era un proceso más piadoso para matarlo y que le iban a cortar, le dijeron los síntomas que iba a sentir, los empezó a sentir y se murió. No puedo creer esto, imagínate. Tu mente crea la realidad. Claro, o sea, él sintió que se estaba muriendo y estaba totalmente bien y ahí quedó. Correcto. Y de eso hablamos de los hipocondríacos, o sea, ¿es similar lo que me estás diciendo de que piensas una cosa y ya te sientes así? ¿O? No, la hipocondria viene del griego, de la teoría humoral, que en el hipocondrio, según se almacenaban ciertos vapores. La hipocondria ahorita está catalogada como una enfermedad mental en donde hay un síntoma imaginario, ¿no? Estamos hablando de que realmente tus pensamientos tienen un impacto directo sobre el organismo, más allá de lo emocional o más allá del reino subjetivo de las ideas, en el reino de lo material. El reino de lo material. ¿Y doctor? Efectivamente, eso se concreta en un mecanismo llamado relé, que otra vez demostró el doctor Reich Hammer, padre de la medicina germánica, en donde sí se psicosomatiza el problema. Entonces el psicosomático es desarrollar un síntoma y luego pensar en él. Efectivamente, primero el impacto psíquico en el cerebro, que se conecta con un órgano a través de un sistema llamado relé, que no es más que un tramo del sistema nervioso central conectado con el periférico. Es decir, si la zona que comanda el cerebro
el relé en el cerebro está conectada con el hígado, el paciente va a desarrollar una enfermedad en el hígado si no resuelve el problema emocional que impactó el cerebro. Pero esto que mencionas, Doc, ¿qué tan real es? O sea, lo que yo estoy entendiendo es que nuestra mente nos juega bromas. Mira, más allá de una broma, es una distorsión de la realidad. La realidad se ha comprobado que es muchísimo más amplia y mucho más vasta de lo que nosotros podemos percibir. Solo le podemos poner atención a una pequeña parte de la realidad. Y para nosotros esa es la realidad total. Para mí, desde la perspectiva que yo tengo ahorita, tú no tienes espalda porque lo que estoy viendo es esta parte de la realidad. Claro. Si estamos enfocados en la parte negativa de la realidad, pues toda nuestra percepción de la realidad se vuelve negativa y empezamos a vivir un infierno personal que nosotros mismos estamos creando. Pero, por ejemplo, David, si una persona está deprimida, por ejemplo, se siente mal, no sabe cómo superar sus problemas, tiene muchos pensamientos negativos, ¿cómo hace para cambiar sus pensamientos negativos a positivos si se siente mal, si no tiene ayuda? Viendo el concierto de Facundo Cabral y Alberto Cortés, porque ahí te dicen de una forma muy poética, no estás deprimido, estás distraído. Sabina te lo dice en otra canción, más de 100 mentiras que valen la pena para no cortarnos de un tajo las venas. No necesitas cambiar tus pensamientos, necesitas abrirte a otros pensamientos. Todos en cualquier momento de la vida tenemos cualquier cantidad de pretextos para cortarnos de un tajo las venas o para ser plenamente felices. El problema es que estamos acostumbrados al lloriqueo y a la queja y nos empezamos a enfrascar en una actitud negativa. Efectivamente, David, Fabiola, podemos tener en el cuerpo células felices, células contentas o células enojadas o rabiosas. Y dependiendo de esa circunstancia, nuestro organismo va a generar neurotransmisores que nos van a reparar daños emocionales y físicos o neurotransmisores que nos van a deprimir y nos van a generar enfermedad. Y perdóname la interrupción, el concepto de células felices, células nerviosas, células estresadas. Uno puede decir, oye, qué metáfora más poética. No, es absolutamente preciso. Ocurre que no entendemos lo poco que entendemos. Hasta hace un par de décadas decíamos que éramos los únicos animales con capacidad de lenguaje. Ya se ha visto que no. Se decía que éramos los únicos capaces de transmitir cultura. Ya se ha visto que no. No entendemos que no necesitamos un sistema nervioso central tan complejo como el que tenemos para percibir y reaccionar ante los estímulos del mundo. Pensamos que la alegría es un concepto abstracto, que es esclava de la realidad, que debo de estar en un modo reactivo. Somos organismos hechos de miles de células, de trillones de células. Cada una de ellas muy compleja, con núcleo, con organelos, con cantidad de cosas. Olvídate de toda esta complejidad. Piensa en la célula más simple, la procariota. No tiene ni siquiera núcleo. Es una membrana, un poco de líquido, tantito material genético flotando por ahí. Ajá. Ella puede estar feliz o puede estar estresada. Se está comunicando con otras, está reaccionando a los estímulos del medio. El concepto de la felicidad celular no es una metáfora para colorearte un domingo por la tarde. Es un concepto absolutamente real. Y la parte interesante es que todas nuestras células nos están escuchando a nosotros. Nosotros somos nuestras células. El mensaje que nosotros nos mandamos es lo que ellas están obedeciendo. Y así también como enviamos señales negativas, también podemos enviar señales positivas, ¿no? Sí, por supuesto. ¿El efecto placebo tiene algo que ver por ahí? Sí, ahorita estamos hablando más de un efecto nocebo, que es la parte negativa. Yo espero que me ocurra algo malo, yo espero que un tratamiento no me funcione. Ese es el nocebo. El placebo es otro tipo de distorsión cognitiva. Está orientada a la parte positiva de la distorsión. Si yo espero que del tratamiento del doctor me venga un resultado favorable, yo ya estoy predisponiendo mi organismo a que reaccione de forma favorable a lo que hago con él. Efectivamente es un tipo de distorsión cognitiva. Y va a ayudar. Claro que ayuda. Claro, ¿de qué te sirve el sistema, el protocolo que he desarrollado, que ya, bueno, le está dando la vuelta al mundo, como lo saben ustedes? Sí, a los 5 minutos de que le abonamos al capital biológico del paciente, sigues con tus pensamientos negativos. Es por eso que ponderamos en esta parte la cuestión física y la cuestión emocional. Es decir, la reparación debe ser integral, completa. Y es muy importante lo que está diciendo el doctor, de que te sirve, pues
todo el tratamiento, esta maravilla que ha creado el doctor Guadalupe Chávez Torres del protocolo científico de antienvejecimiento celular, si estás todavía manteniendo esas emociones y pensamientos negativos. Y de hecho, no es como lo que dicen, no son los hechos los que perturban a las personas, sino la interpretación que hacen de estas situaciones, ¿no? Y saber detectarlas a tiempo, saber detectar lo que afecta, analizarlo, nos ayudará a tener una mente sin duda más clara, desarrollando actitudes más realistas y sobre todo positivas, que es lo más importante. Pero como nosotros, lo que nos interesa precisamente es poder brindarles a sus casas la mayor cantidad de información, hemos traído hasta el estudio a Martín Herrera, que bien lo había presentado ya el doctor, especialista en masoterapia tradicional mexicana y manejo psicofisiológico de las emociones. Vamos a ver todas las maravillas que nos tiene que hablar Martín Herrera. Martín, bienvenido al programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Estoy aquí con mucho gusto. Pues mira, yo estoy fascinada de lo que haces y quiero que le comentes a toda nuestra audiencia cómo a través de la técnica que has desarrollado durante varios años logras, y escúchelo bien todos, por favor. Este señor aquí logra liberar las emociones atoradas que se quedan en el cuerpo, pero ¿cómo lo logras hacer? Claro, Fabiola, con mucho gusto. Primero hay que entender el ciclo de vida de una emoción. Lo primero que sucede es que el cuerpo percibe todo y la recibe. Una vez que la recibe, la turna a la cabeza para que pueda aprender. Una vez aprendido, regresa el estímulo al cuerpo para que lo pueda expresar. Yo más o menos le conozco porque ya te he visto varias veces, pero quisiera que nos dieras por favor un ejemplo para que lo pudieran entender mejor en casa. Imagínate un evento gracioso, contento, en el cual lo percibe tu cuerpo, ¿sí? Lo registra, lo regresa y tú te ríes. Exacto. Y tú puedes expresar esa alegría y es la forma de que puedes liberar esa emoción. Ok, pero ¿hay entonces emociones que no acaban bien? Sí, normalmente todas aquellas que tienen dolor. Cuando somos lastimados, cuando sentimos que somos agredidos, son emociones que el cuerpo las percibe, se contrae, busca la manera de quererlas mandar a la cabeza y empieza a razonar. Okay. Empieza a creer que a la persona que le va a decir puede sentir rechazo, miedo, temor o alguna represalia si le dice lo que está sintiendo, no pensando. Y entonces el estímulo lo guarda en el cuerpo y en una parte del cuerpo se aloja con unas microcontracturas. Ok, pero si se queda en el cuerpo, ¿por qué no tendemos a expresarlas de la misma manera que la risa y la carcajada? Primero, el objetivo principal es el miedo. Siempre tenemos miedo al no saber cómo va a reaccionar la gente que nos está dando ese estímulo. Y entonces sentimos rechazo, podemos sentir pena, vergüenza, y eso hace que nos contraigamos y no podamos expresar. ¿Y cómo se quedan todas esas emociones negativas por miedo, vergüenza? ¿Cómo se quedan almacenadas en el cuerpo? Normalmente, al sentir el estímulo y reprimirlas, se hace una microcontractura. Esta se aloja en el cuerpo y la función del hígado es proteger el cuerpo. A la microcontractura siempre le va a proteger con una capa de grasa. En la medida que este estímulo se repite el dolor, le va poniendo capas de grasa. Okay. Estas capas hacen que el cuerpo tome una forma voluminosa. Y hay otras en las que el dolor es tan intenso que la persona lo que hace es bloquear y corta. Ese bloqueo provoca que disminuya su sensibilidad, porque hay un corte. No hay una comunicación entre mente y el cuerpo. Principalmente en la columna vertebral se ve afectada por este bloqueo y empieza a haber deformaciones en sus posturas principalmente.
Y más allá de esas contracturas que mencionas, también repercute, por lo que entiendo, En la enfermedades salud. crónicas. Y de esta manera es como tú nos ayudas a mejorar, ¿no? A Con tu mejorar técnica. y que pueda haber una comunicación entre tu mente y tu cuerpo. Sobre todo esas cosas que no sabemos que se quedan alojadas en nuestro cuerpo, Sí, tú nos ayudas a poderlas liberar. liberarlas. Y Buenísimo. así es. Bueno, Martín, muchas gracias. Yo creo que este tema es muy importante, así que me aceptas una invitación más adelante. Claro que sí. Va, muchísimas gracias. Gracias aceptar. por invitarme. No, pues a ti por dar toda esta información tan importante a nuestra audiencia. Gracias. Nosotros seguimos con el doctor Guadalupe Chávez Torres y con el doctor David Fernández de Ceballos. Como bien lo vimos, lo peor que puedes hacer por tu salud es pensar de manera negativa. Si dices todo el tiempo que me siento mal, tu cuerpo, créeme, te dará la razón. Pero bueno, doctor, algunas palabras antes de cerrar el programa, que ya nos estamos yendo. Pues que no podemos aspirar a resolver un problema de salud de un paciente como cáncer, diabetes, artritis, si no miramos el cuerpo físico y el cuerpo emocional. Definitivamente es un reto que tenemos, por eso hemos incorporado a Martín Herrera para que nos ayude en esa parte y aterrizarla al 100%. Y que las personas creen que esto nada más es curar el cuerpo y ya, ¿no? Es lo que estamos hablando y dándole tanta importancia a los pensamientos. Es muy importante que de verdad decidas y quieras sanar, ¿no? David, ¿qué nos puedes platicar un poquito ya para despedirnos? Bien, efectivamente coincido con el doctor. El tratamiento que él tiene, ¿sí? Te sube la oxigenación, te baja la acidez, te regula el azúcar, le aporta capital biológico. De nada le va a servir al paciente todo lo que el doctor pueda hacer por él, si él a los 5 minutos está construyendo más enfermedad. Claro. Nosotros somos responsables de crear nuestra propia realidad. No es un concepto metafísico, insisto, esto no es peinar chakras. Estamos creando nuestra propia realidad cada segundo, a través de cada una de las elecciones que nosotros hacemos. El cerebro es plástico, podemos empezar a entrenarlo poco a poco para que vaya creando una realidad que queremos. Si seguimos enfocados en la realidad que nos lastima, tenemos que entender nomás el concepto fundamental, que esa es la que estamos creando. Tenemos que empezar a enfocarnos en la realidad que queremos, y parte de esa realidad implica la curación. El paciente tiene que poner de su parte a través de una actitud más positiva, mucho más abierta a la vida. Necesitas aprender a soltar. Aprender a soltar, perdonar. Perdonar. Efectivamente no podemos cambiarle al paciente el cerebro, pero sí podemos cambiarle su forma de pensar y de ver la vida y de hacer células felices. Y nosotros no podremos cambiar el cerebro a un paciente, pero el paciente puede cambiar su propio cerebro. Por supuesto. Simplemente lo pones a reflexionar de manera diferente y lo diriges a que piense de manera distinta. Y tu cerebro físicamente empieza a generar nuevas conexiones y se adapta a esa realidad que tú le pides que haga para ti. Efectivamente, es ahí donde entramos y trabajamos en esa parte, con los 3 puntos que manejo desde el punto de vista personal para resolver estos problemas psicológicos, emocionales y mentales. Además del capital biológico. Además del capital biológico. Y por supuesto, con el trabajo de Martín Herrera, pues lo mejoramos. Esa es la idea, seguir haciendo unión de todos los aspectos importantes que encontremos en investigación. Bueno, yo digo encontremos como que si yo me puse a investigarlo, pero bueno, ya yo me siento parte del equipo. ¿Y eres? Muchas gracias. Claro. Yo espero que nos veamos en el próximo programa. ¿Vale? Sí, porque me ha Por encantado supuesto. compartir con ustedes y sobre todo brindarle información a todas las personas que nos ven en casa. Estoy encantada con este tema, la importancia que tienen los pensamientos negativos en desmejorar nuestra salud, pero entonces la importancia que tienen los pensamientos positivos. Así que solo hay que enfocarnos en las cosas buenas que tenemos en la vida y en sanar, en estar saludables. Pero no es nada más enfocarse en la parte positiva, es también hacer el acto consciente y creativo de soltar la negativa. Si no, es ignorar, es barrer bajo el tapete y permanece la causa que está generando la enfermedad. Enfócate en lo positivo, suelta lo negativo. Bueno, mejor nos vamos con eso porque qué mejores palabras que acabas de mencionar, David. Muchas gracias. Fabiola, gracias. Nos vemos el próximo sábado. Gracias, Fabiola. Yo soy el doctor Antonio Juárez y estoy
muy impresionado por el tema que se está tocando hoy, y es: lo que piensas decide si te enfermas. Han estado hablando los expertos respecto a lo psicosomático de las patologías, a cómo es que de pronto un sentimiento, una emoción tiene el poder de enfermarte a partir de cómo es que tú crees o percibes la realidad y el mundo. Y en lo que hace a nuestra cápsula, que tenemos el honor de platicar con ustedes, hablábamos en la cápsula anterior, y nuestro tema es la problemática de salud pública, los problemas que hay, la fractura en la comunicación médico-paciente, las instituciones de salud pública. Y mi pregunta, lo que me hace pensar es: ¿se podrá enfermar también la sociedad? Es decir, lo que nos hacen creer estos fenómenos psicosociales en los cuales de pronto empezamos a criminalizar a aquellos que se han formado para ayudarnos. A estos médicos que tienen por lo menos 7 a 10 años formándose, el sistema, de pronto los mismos medios de comunicación, las personas empezamos a llegar a verlos a ellos, y antes de conocerlos, antes de hacer un vínculo de confianza, de pronto los vemos como alguien que nos pudiese dañar. Y en otro sentido también de pronto pasa a la inversa, es decir, también el médico o el profesional de la salud, antes de conocer a este paciente, antes de darle la oportunidad de hacer un vínculo emocional o afectivo o de conectarse más con él, ya tiene miedo de que lo demanden, ya empieza a verlo como un riesgo de una demanda. ¿Esto podrá ser posible? En lo particular, yo siento que sí. Siento que toda esta nueva ola de desprestigio hacia el gremio médico, todas las problemáticas en los sistemas de salud pública que hay en cuanto a la prestación, a la sobredemanda. Simplemente quisiera recordar un dato. En México hay cerca de 343,000 médicos y habemos 120 millones de personas que requerimos servicios de atención médica. Y esto no es todo, hay otra problemática. Los mexicanos, me incluyo y hablo primero por mí, no vemos por nuestra salud en fases preventivas y anticipativas. Generalmente esperamos a que ya nos dé una complicación la enfermedad. Esperamos a tener diabetes, niveles altos de glucosa, esperamos a sentirnos mal para en realidad ir al médico, y no vamos de manera preventiva. Eso también es un problema. En realidad, esta problemática que involucra instituciones, pacientes y médicos, lo consideramos, en lo particular lo considero un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque los médicos, su esencia es ayudar. Ellos están hechos para poder ayudar, y muchas veces la propia creencia del paciente de que el médico está ahí para dañarle, estos famosos 15 minutos que se les dan en algunas instituciones a los médicos para atender a un paciente de primera vez, en el cual tienen que checar cómo está su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, su temperatura, su tensión arterial, en el cual tienen que hacer una inspección física por aparatos, órganos y sistemas, siendo el caso que somos seres humanos tan complejos, con sistemas tan complicados, que 15 minutos no alcanzan. Y entonces el médico se estresa, que ese será un tema que hablaremos en otras cápsulas, pero también el paciente le estresa tener que transmitir en 15 minutos todo este grado de complejidad, que además involucra algo más que la patología per se. Somos entes biopsicosociales, y el paciente ha perdido la oportunidad en estos 15 minutos de contarle al médico cómo se siente. Anteriormente el médico se caracterizaba por ser un escucha. El médico se consideraba alguien que aconsejaba al paciente. De hecho, lo primero que preguntaba hace algunas décadas el médico era ¿cómo se siente hoy? ¿Por qué? Para conectar esta parte mental, esta creencia del paciente. Si te sientes mal, nos decían los expertos en otras cápsulas, si te sientes mal, entonces vas a estar mal. Y el médico en este escaso tiempo no tiene la oportunidad de tratar al paciente de forma integral. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje creo que es que como pacientes debemos entender que aquella persona que está debajo de esta bata, que está detrás de un escritorio, es un ser humano que siente, que se cansa, ¿por qué no? Que se puede equivocar, y que también hay otros factores detrás de él, hablando de las instituciones, que no le permiten darnos una atención de calidez y oportuna. Y médicos, recordemos que la calidad a lo mejor no es un factor que esté en sus manos, pero la calidez sí. La invitación es a que el médico también entienda que el paciente, aquella persona, aquel ser humano que no es un número, que está detrás de su escritorio, es una persona que siente, es una persona que espera que le resuelvan una situación y que está estresada, que está preocupada por un problema de salud.
y que usted, médico, se formó para tratar de ayudarlo. La invitación, médicos, es que regresen a esta fase romántica cuando decidieron estudiar medicina con el afán de ayudar. Ningún médico se forma para tratar de dañar. Todos lo hicieron con el afán de ayudar. Mi nombre es Antonio Juárez y me despido de todos ustedes con mucho cariño y nos vemos en la próxima cápsula. Deja de pensar en la enfermedad si no quieres enfermarte. Deja de pensar en tu padecimiento si quieres curarte. Enfoca tus pensamientos en tu sanación, pero sé específico. Imagina cómo te sentirías al curarte, las cosas que harías sin melancolía, si estuvieras 100% sano. No te quedes enfrascado en el dolor y en los síntomas. Piensa positivo y verás cómo los cambios pueden llegar a tu vida. Recuerda, tú eres el rey y tus pensamientos tus súbditos. A lo que desees, ellos responderán. Tus deseos son órdenes. Sé muy cuidadoso con lo que piensas porque puede hacerse realidad. Y esto no es solamente para los que están enfermos. La mayoría de la gente tiende a tener pensamientos negativos hasta el punto que lo vemos normal. Y no lo es. Acabamos de ver todo el efecto contrario que tiene pensar negativamente para todos nosotros. El daño que produce en tu cuerpo y en tu mente. Se puede pensar positivo, se puede ser positivo. Así que inténtalo y cambiarás por completo tu vida. Recuerda escribirnos a nuestro correo electrónico luchaporvivirtv@gmail.com y llamarnos al teléfono de contacto que aparece aquí en pantalla 442-440-2396. Nosotros nos vemos el próximo sábado a las 10:30 de la mañana por el canal 9.